Buenos días, hoy le hablaremos sobre la vía óptica a mis compañeros Joana Jiménez, Laura Chiquillo, Camilo Espino, María José Castrillo, Carla Pagún y mi persona Karen Daza. A lo largo de toda nuestra exposición van a aprender un poco sobre, primero que todo tenemos un caso clínico correspondiente a la vía óptica. Luego siguen los conceptos de vía óptica, los propósitos de uso, las indicaciones de la vía, las precauciones, las contraindicaciones, la anatomía microscópica y macroscópica, la irrigación y retorno venoso de esta vía, las formas farmacéuticas, los factores que influyen, el proceso LACME, las ventajas y desventajas, procedimientos de administración y por último una pequeña bibliografía. Primero que todo tenemos un caso clínico. El caso clínico trata sobre una mujer de 91 años sin alergias conocidas y con una enfermedad oncológica avanzada, con una vida cama-sillón, es portadora de una prótesis auditiva en su oído derecho desde hace años. Sin embargo, pues no logra oír bien, lo que le ha dificultado la interacción con su familia y en muchos casos en un aislamiento social. Desde hace 2 días pues viene presentando nostalgia derecha. Ostalgia no es más que un signo de dolor que se puede presentar en la parte interna, externa o media del oído. También manifiesta que al ponerse audífonos le da mucho dolor y con todos los ruidos le molesta demasiado. En este último año la paciente ha pasado por lo menos por 3 procesos similares. Se le realizó una ostocopia donde se pudo observar una secreción abundante blanco-amarillenta en el conducto auditivo externo que se ve eritematosa, es decir, con enrojecimiento. También se valoraron sus signos vitales, tenía pues una tensión arterial de 115-75 milímetros de mercurio, su frecuencia cardíaca era de 87 latidos por minuto, una temperatura de 37,1 grados centígrados y su saturación al 95%, que comparando con los valores normales, pues la paciente se presentaba estable. Entonces, la ostalgia más la prótesis auditiva y la secreción purulenta, esto nos llevaba a diagnosticarle una infección en su oído externo, lo cual todo esto abarca una otitis externa. La otitis externa pues es la inflamación en el oído después de una infección. Esta es causada por factores, en nuestro caso clínico, por la humedad en cuanto a la paciente que usaba la prótesis. Y se ven involucrados microorganismos como la Pseudomonas aeruginosa, los Staphylococcus aureus y los Streptococcus pneumoniae. Para llegar a todo este diagnóstico de la paciente, lo pudimos lograr con las presentaciones clínicas, las ostocopias y un cultivo que se le realizó a la paciente. Se volvieron a valorar sus signos vitales y la paciente seguía estable, lo cual sacamos en conclusión de que era algo más local que sistémico. Como tratamiento para nuestra paciente tenemos el Pizamicin. Este tiene componentes como el bencílico, el alcohol, la neomicina, los hidrocortisoles y la la colistina. Estos son antisépticos, antibióticos y cortisoles que ayudan al mejoramiento ya sea de la infección o inflamación. Su forma farmacéutica son gotas óticas, tiene una presentación en frasco en gotero en 15 mililitros y a la paciente como dosis se le tenía que administrar 3 gotas en el conducto auditivo cada 4 horas. Este medicamento pues tiene unas contraindicaciones y es que si la paciente presenta hipersensibilidad ante los componentes de este medicamento pues no lo puede usar. Si hay perforaciones del tímpano tampoco lo puede usar. Si hay infecciones virales, si hay varicela, si hay herpes simples tampoco lo puede usar. Y algo muy importante es que si la paciente tiene otitis media aguda o crónica pues tampoco lo puede usar. Concepto de la vía óptica. Según el Pharmaceutical Journal, en el 2006, la vía óptica es un método de administración de medicamentos directamente en el canal auditivo, utilizado para tratar afecciones del oído como una infección del oído medio. Este método permite que el medicamento actúe justo donde se necesita, logrando una acción localizada y efectiva. Por otro lado, en el 2020, Vale Verde la define como la administración de medicamentos líquidos en el conducto auditivo externo.
con diferentes fines terapéuticos. Y la mayoría de estos medicamentos tienen un efecto local sobre el oído mismo. Para esta exposición decidimos trabajar con el concepto propuesto por Valverde en el año 2020, ya que consideramos que ofrece un enfoque más claro y actualizado sobre la vía óptica. Luego seguimos con los propósitos de la vía óptica. Como primero, tenemos administrar medicamentos ópticos para prevenir infecciones después de procedimientos quirúrgicos en el oído. Como segundo, tenemos introducir antibióticos en forma de suspensiones cuando haya infecciones del conducto auditivo o del tímpano. Como tercero, usar medicamentos para ablandar o eliminar la acumulación del cerumen. En nuestro caso clínico, segundo propósito, que es clave, el uso de antibióticos ópticos permite tratar infecciones como el que tenemos en el caso clínico. Ahora les vamos a hablar acerca de las indicaciones. Un aclaramiento, y es que el propósito es cómo se utiliza y las indicaciones para qué se utiliza. Entonces tenemos la otitis externa. Sus principales causas son la exposición frecuente al agua o ducharse. Recordando el caso, nuestra paciente tiene una vida cama-sillón, lo que le permite estar expuesta frecuentemente al agua. Otra causa es el uso de objetos en el canal auditivo que causan heridas, como los hisopos, o sea, los copitos o los audífonos. Regresándonos al caso nuevamente, tenemos una paciente que utiliza prótesis auditiva. La otitis media, sus causas son infección, resfriado común, obstrucción de la trompa de Eustaquio. En el cerumen impactado, sus causas son el uso de hisopos, los copitos, forma del conducto auditivo. ¿Por qué la forma del conducto auditivo? Pues porque vemos personas que tenemos el canal auditivo un poco más corto y otras más largas. Esas que le tienen un poquito más corto tienen la posibilidad de que el cerumen se le acumule más rápido, lo que le va a permitir que contengan un conducto auditivo con cerumen impactado. Otra causa del cerumen impactado es la producción de cerumen excesivo. Hay personas con esta condición también que producen mucho cerumen. El prurito, sus causas principales son la dermatitis del conducto auditivo, la otitis externa y la alergia. Seguimos ahora con los síntomas de cada uno. Los signos son los que pueden percibir terceras personas, o sea, como nosotros. Y los síntomas son los que siente el paciente. Entonces, los síntomas de la otitis externa son los siguientes: dolor de oído, lo cual presentaba la paciente; enrojecimiento, que también lo presentaba la paciente, que viene siendo el eritema; secreción de líquido, también lo presentaba la paciente, que era la secreción blanco-amarillenta; picazón del canal auditivo, que quizás no está reflejado en el caso, pero quizás lo tenía porque la paciente tenía una infección. La sensación de oído bloqueado también lo tenía la paciente porque ella no escuchaba. Entonces, si nos damos cuenta, podemos ver que se cumple todo para que se dé una otitis externa y no una otitis media, por ejemplo. Seguimos con los síntomas de la otitis media, los cuales son dolor de oído. Aquí nos vamos a dar cuenta la diferencia de por qué no es media y sí es externa. Fiebre, pérdida de la audición e irritabilidad. Entonces, como se dieron cuenta, en nuestra paciente no manifestaba un signo de fiebre, ella tenía una temperatura normal. Entonces, por esa condición, por esa simple condición, no se da una otitis media. Y otra razón es que la fiebre la otitis media, es un efecto sistémico, mientras que la otitis externa es un efecto local y la fiebre es un efecto sistémico. Seguido de eso, entonces tenemos los síntomas del cerumen impactado, los cuales son la pérdida de audición, sensación del oído tapado y prurito. Para recalcar algo es que el cerumen impactado sigue siendo una indicación de la vía óptica. ¿Por qué? Porque aquí en el propósito nos decían que el cerumen se utilizaba para medicamentos ópticos para eliminar y blandar el cerumen. Por eso nos ratifica de que sí es una indicación de la vía óptica. Luego tenemos los síntomas del prurito, los cuales son pérdida de audición, sensación del oído tapado, secreción e hinchazón. Seguimos con las contradicciones de la vía óptica. Primero tenemos el tímpano perforado o lesionado. No se pueden aplicar las gotas si el tímpano se encuentra lesionado o dañado
ya que el medicamento puede pasar al oído medio y causar problemas. En segundo, contradicciones anatómicas que impidan el ingreso y permanencia del medicamento en el conducto auditivo externo. Si el canal del oído se encuentra de forma anormal, está bloqueado o tiene alguna deformidad, el medicamento no entra bien o no demora el tiempo que es necesario para llegar a su efecto farmacológico. Tercero, hipersensibilidad a los compuestos empleados. Si la persona es alérgica a algunos de los compuestos o ingredientes del medicamento, no se deben usar, no se recomienda que lo use porque esto puede desatar una reacción alérgica. Precauciones. Primero, tenemos no aplicar si no dice que es para vía óptica. Tenemos que tener en cuenta al momento de usar, en este caso, las gotas, que en su etiqueta diga que es vía óptica, porque de lo contrario puede causar problemas. Evitar tocar el oído con el gotero. Aquí se recomienda que al momento de colocar las gotas, el gotero no toque el oído, ni la oreja, ya que si lo hace, este se infecta y se debe botar, porque de lo contrario se puede desatar una infección. Y por último, tenemos la temperatura del medicamento. Se recomienda que el medicamento tenga una temperatura similar a la del cuerpo, ni muy fría ni muy caliente, para evitar mareos. Seguimos con la anatomía macroscópica. El oído se divide en 3 grandes partes: oído externo, oído medio y oído interno. Comenzamos con el oído externo. En el oído externo, primero que todo, encontramos el pabellón auricular, que está compuesto por cartílago elástico, está recubierto de piel y poco tejido graso. El borde del pabellón auricular tiene el nombre de hélice, y más abajo, aunque aquí en la imagen no se puede apreciar, pero es donde nos colocamos los aretes, se llama lóbulo. También encontramos en el oído externo el conducto auditivo. Seguimos con el oído medio. Aquí principalmente encontramos el tímpano, que es la membrana que divide el oído externo del oído medio. Esta actúa como una puerta, por decirlo así. También encontramos la caja timpánica, que está compuesta por 3 huesecillos, martillo, estribo y el yunque. Seguimos con el oído interno. Aquí encontramos la cóclea. La cóclea cuenta con conductos semicirculares, que son anterior, posterior e inferior. Tenemos entonces la anatomía microscópica del oído. La macroscópica es lo que se puede ver a simple vista y la microscópica es lo que está un poco más profundo. Entonces, esta imagen es igual que la otra, pero como les digo, aquí se le va a explicar lo que tiene que ver con los tejidos y eso. Aquí el pabellón auricular está revestido por el epitelio plano estratificado queratinizado. También lo conforman pelos, o sea, los vellos, el folículo piloso, cerumen y la glándula ceruminosa. Aquí la glándula ceruminosa es la que produce el cerumen y los vellos vienen siendo esa barrera protectora en el canal auditivo. ¿Qué más nos interesa de esta imagen? Que el martillo, el yunque y el estribo son los huesecillos de la caja timpánica, el tímpano. Tenemos que los conductos semicirculares son 3, anterior, posterior y exterior, y las trompas de Eustaquio. ¿Qué más nos interesa saber de acá? Pues que el oído, la membrana timpánica, es una estructura fibrosa, lo cual su cara externa está recubierta por la epidermis, su cara interna está con mucosa del oído y que es un epitelio cúbito simple. Aquí está la histología del pabellón auricular, únicamente del pabellón auricular. ¿Qué contiene? Contiene glándulas sebáceas, contiene folículo piloso, que son estos asteriscos, contiene el pericondrio, el cual está por tejido conectivo denso irregular, está el cartílago elástico, que lo componen 3, los cuales son los condrocitos, los colágitos tipo 2, o sea, colágeno, las fibras elásticas. También tiene 2 capas, que son la capa condrógena y la capa fibrosa. La capa condrógena hace parte de los condrocitos.
Aquí vemos un conducto auditivo externo, así se debe ver un conducto auditivo externo sano. Acá vemos la membrana timpánica también sana. Tenemos tres características importantes las cuales tenemos que tener en cuenta en esta membrana, las cuales son: uno, se debe ver irradiado el cono, o sea, cuando se prende el otoscopio se debe ver irradiado esa luz aquí, así como se ve ahí. La segunda es que debe tener un color tornasol, o sea, brillante, así como se ve acá. Y la tercera es que no puede tener una membrana timpánica perforada. Si se encuentra perforada, no se le puede pasar medicamento. Y regresándonos a nuestro caso, tenemos una paciente con una membrana timpánica sana porque se le pudo pasar el medicamento. Aquí tenemos una membrana anormal, que se le conoce como colesteatoma. El colesteatoma es un quiste cutáneo, que es esto de acá. Aquí se observan que no se cumplen las tres características antes mencionadas. No se ve la luz irradiada, no se ve el color tornasol y pareciera que no estuviera perforada, pero posiblemente lo esté. El hecho es de que una membrana así no se le puede pasar medicamentos. Luego seguimos con la irrigación y el retorno venoso de la vía óptica. De la parte izquierda vamos a ver cómo se ve la irrigación y aquí el drenaje venoso. Entonces tenemos de este lado la arteria carótida externa, luego le sigue la arteria temporal superficial y la arteria auricular posterior. Esas son las que componen al pabellón auricular. Acá entonces tenemos el drenaje venoso. Aunque se ven las arterias, lo único que nos interesa son las venas. ¿Cuáles son esas venas que nos interesan del drenaje venoso? Tenemos la vena auricular posterior, que es esta de acá. Ella va a drenar en la vena yugular externa, que es esta de acá. La vena yugular externa va a drenar en la vena subclavia, esta de acá, y la vena subclavia en la vena cava inferior. Por eso es que tiene un efecto sistémico, porque si se pasa ese medicamento con ese tímpano perforado, eso pasa al drenaje venoso y el drenaje venoso va a llegar a la vena cava inferior, más exactamente al corazón, o sea, a la aurícula derecha. Y eso es lo que no queremos, porque va a tener un efecto sistémico. Aquí tenemos la inervación. El hélice, todo esto es el pabellón auricular. El hélice está inervado por el séptimo par craneal, el cual es el nervio facial. El lóbulo va a estar inervado por el plexo cervical, el nervio occipital menor y el nervio auricular mayor. La concha, que es esto de acá, va a estar inervado por el nervio vago y el nervio glosofaringeo. Esto de acá va a estar inervado por la aurícula temporal y el nervio trigémino. La parte posterior de la oreja va a estar inervada por el nervio facial. Esta imagen es lo mismo que le acabo de hablar ahora, solo que un poco más resumida. El hélice va a estar inervado por el nervio occipital menor, el lóbulo por el nervio articular mayor y esto de acá por el ramo articular temporal del nervio mandibular. Y ahora yo les voy a hablar sobre el proceso LATME de la vía óptica, que es la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. En la liberación se da que en el canal auditivo externo, esto dependerá de la vía del fármaco hacia su capacidad para poder disolverse. En la absorción es localizada en el oído externo, ya que la absorción es sistemática, es decir, su fisiología es la membrana timpánica. En la distribución es en el canal auditivo externo. En el metabolismo no sufre ningún metabolismo significativo. Y en la excreción del fármaco, el fármaco no absorbido se disuelve con el cerumen en la limpieza del canal auditivo. Factores que afectan la absorción del canal de la vía óptica. Aquí tenemos una tabla que habla sobre la área, el pH, el líquido de interfase, el pK, el peso molecular y el grado de ionización. En el área mide entre 25 milímetros entre 30 milímetros el tamaño del canal auditivo externo. Es una superficie pequeña, la cual es importante que el fármaco llegue a una absorción estructurada. El pH está en 6, es decir, que está ligeramente ácido, lo cual que puede afectar
o desestabilizar la absorción del medicamento. Por eso tiene que ser un fármaco compatible teniendo en cuenta el pH. En el líquido de interfaz, es decir, el cerumen. El cerumen puede ser una barrera y puede ser afectado. Por eso, algunos medicamentos deben de penetrar o disolver el cerumen para que se pueda disolver en el canal auditivo externo. En el peso molecular, tiene que ser menor de 500 Dalton. ¿Por qué? Entre más menor sea de 500 Dalton, es mejor la eficiencia en el canal auditivo para que sea eficaz. Y en el grado de ionización, hidrosoluble o liposoluble. ¿Por qué tiene que ser hidrosoluble o liposoluble? Tiene que ser hidrosoluble, ¿por qué? Porque se tiene que mezclar con los líquidos, y liposoluble porque tiene que atravesar las membranas celulares. En esta tabla hablan sobre las formas farmacéuticas de administración por vía óptica, las cuales son pomadas, gotas, suspensiones ópticas y espumas. Las pomadas son semisólidas, que tienen principio activo, excipiente y vaso, que es hidrosoluble o liposoluble, es decir, que no son estériles y son locales. Las gotas, que son líquidas, que son las más comunes, que tienen principio activo, excipientes y conservantes reguladores del pH. Es estéril y es local. Las suspensiones ópticas son líquidas, tienen el principio activo, más excipientes y tienen componentes adicionales. Es estéril y es local. Las espumas es líquido, tiene agente espumoso, además de eso tiene agua, excipiente y principio activo, no es estéril y es de forma local. Yo les hablaré sobre las ventajas y las desventajas de la vía óptica. Una de las ventajas es que su efecto local es rápido, alivia el dolor analgésicamente, se remueve los cuerpos extraños y secreciones del conducto auditivo y alivia el dolor rápidamente. Una de las desventajas sería la molestia del procedimiento y dolor intenso. El lavado de oído es un procedimiento molesto, pero se tiene que hacer correctamente para que se alivie el dolor y sacar todas las secreciones y todos los cuerpos extraños. Para eso necesitamos una bandeja con jeringa de 50 cc, un catéter de 18, solución salina, necesitamos guantes estériles, guantes de manejo, necesitamos un campo estéril y el procedimiento se haría de forma correcta utilizando 20 cc de solución salina, introducirlo con el catéter número 18, no con la aguja, sino con el catéter, se inserta en el conducto auditivo, el paciente debe estar recto, ¿verdad? Y con un poquito de inclinación en el cuello y lentamente introducir los 20 cc de solución salina, donde se logra expulsar todos los objetos, cuerpos extraños, las secreciones, y es el correcto lavado de oído.